usted decide. Entonces vamos a ver el método 2 de energía, digamos, para que miren entonces de qué trata. Este le voy a llamar el método de 2, es que no sé si lo escribo bien. Le dicen el método de Rayleigh, pero yo lo escribo como la ciudad, no sé. Entonces voy a buscar mejor después cómo se escribe. Entonces le vamos a decir energía 2 al método. ¿De qué se basa este? Este se basa en que usted va a evaluar las situaciones en dos puntos extremos. Cuando tenemos la máxima energía cinética y cuando tenemos la máxima energía potencial. Ese es el meollo de la energía 2. Energía 1 es básicamente evaluar las energías del sistema, pero en un momento cualquiera. Y como sabemos que, bueno, vamos a evaluar primero lo que son sistemas ¿cómo se llama? No amortiguados. Entonces la energía del sistema se va a conservar, entonces podemos derivar el sistema o las energías, ¿verdad?, generales, y con eso entonces poder saber la ecuación. Es decir, al final todo se va a traducir en esto, que nosotros necesitamos, de hecho, bueno, aquí lo voy a poner así, necesitamos esa ecuación, ¿verdad?, ya sea con X o con el ángulo, pero necesitamos esa ecuación diferencial. Ese es el objetivo. Entonces, para eso usamos los métodos. Entonces, definimos una referencia. Por ejemplo, aquí podría ser la referencia aquí, ¿verdad? Y igual a 0. Y bueno, en el texto ya les voy a colocar ahí la parte del texto perdón, aquí estoy usando el libro de Ver, Dinámica de Ver. Creo que se los coloqué en el Piazza. Déjenme ver aquí en recursos, miren, creo que lo puse y aquí está, y aquí están los ejemplos de Python también si los quieren. Otra cosa antes de que se me olvide, mandó la universidad de que no van a pagar laboratorio. Entonces, ojalá no hayan pagado, porque ahí sí no sé, la U, cómo haría para devolver dinero. Pero no hay que pagar laboratorio. Entonces, en recursos les dije, ¿verdad? Ahí pueden ver el libro y lo de Python, igual ahí lo voy a agregar también. Y bueno, lo envié en Piazza en el mensaje que les coloqué. Entonces, bueno, vamos a evaluar eso, los puntos máximos de energía cinética y potencial. Entonces, por ejemplo, si ustedes notan aquí, pues el sistema usted lo va a perturbar. Entonces, digamos, tendríamos esto. Y aquí tendríamos, por ejemplo, nosotros nuestra máxima energía potencial. Porque aquí va a empezar del reposo y va a empezar a oscilar. Cuando llegue a lo que sale en la imagen, vamos a ver entonces de que evaluar de que tendríamos la misma, o sea, tendríamos energía cinética máxima. Ok. Lo del instructor ya les voy a mandar en Piazza la información. Si nos mandaron un documento, entonces les voy a mandar los que están en 200 para que tengan esa información. Entonces lo voy a mandar en el Piazza hoy, en el transcurso de hoy. Entonces, bueno, el punto es de que aquí tenemos, digamos, yo puedo llamar punto 1 este y momento, diría yo, no punto, y momento 2 este. Entonces en el momento 2 vamos a ver de que tenemos máxima energía potencial y en el momento 1 vamos a tener energía cinética, porque si notan los resortes no estarían comprimidos ni estirados. Entonces, bueno, en base a eso vamos a calcular lo que es esas energías. Entonces, digamos en 2, ¿qué tendríamos nosotros? Bueno, estamos asumiendo que solo hay energía potencial. A veces usan la B para hablar de energía potencial. En libros ya de mecánica, pues normalmente usan la B para la energía potencial y la T para la energía cinética. Si usted quiere usar la U, no hay problema. Ahí es cuestión de notación. Entonces, bueno, aquí qué pasa, en el texto, de lo que les iba a mencionar, mencionan para el caso de energía de que
si el centro de gravedad, ¿verdad? O el centro de masa está arriba de la referencia, nosotros vamos a usar lo que es entonces la energía potencial con signo negativo. Y si está entonces debajo de lo que es el centro de masa, o sea, la referencia, el centro de masa está debajo del marco de referencia, entonces vamos a colocarlo positivo. Ya se lo voy a pegar donde sale en el libro para que usted lo pueda revisar entonces también, si quiere, del mismo libro. Entonces por eso vamos a colocar esta energía potencial negativa. Entonces tendríamos masa, gravedad. Y en este caso, pues no nos dicen nada, nos dicen que no tomemos en cuenta la masa de la barra. Entonces solo nos enfocamos en este como una masa puntual. Y por eso pongo menos masa, gravedad. No sé si alguien iba a preguntar algo. Jorge. Okay. ¿Podría repetir el por qué es negativa, que no escuché bien, por favor? Es más por la situación esta de las potenciales. Si nosotros evaluamos aquí, digamos, en este punto, estaría un potencial mayor que en este punto de acá. Entonces, en general, el valor del potencial va a ir disminuyendo. Es decir, cuando tengamos la mayor energía cinética del sistema, por decir así, nosotros tendríamos, según la referencia que yo tengo aquí, la mayor energía potencial posible. Pero si hablamos en general, entonces, conforme oscila de 1 a 2, pues la energía potencial va a disminuir. Entonces es básicamente por eso. Igual, si lo hacemos al revés, es decir, que el dibujo esté para abajo, pues vamos a notar de que la energía potencial va a ser diferente. O sea, tendría que ser positiva. Por eso es la convención ahí, de por qué nos dicen o nos sugieren, ¿verdad?, que coloquemos negativo esta energía potencial según donde se encuentre el centro de gravedad. Ya lo vamos a leer del texto para que lo vean también de la forma que lo explican ellos. Entonces la altura normalmente es h, dice ahí, ¿verdad? Pero esto oscila de esta manera. Por eso les digo que la idea sería más o menos eso. O sea, no estamos evaluando en un momento dado, sino que estamos hablando en general. Entonces, de esa manera oscilaría el potencial. Joel, no sé si quieren, para las cuestiones de preguntas, ahí hay un botón que dice levantar la mano, ¿verdad? Entonces pueden usar eso si quieren, porque me manda un mensaje y así ya estoy atento a su pregunta. Entonces, por eso noten, ¿verdad? Esto nos está diciendo entonces que no estamos evaluando en un punto, sino que en general, cómo varía la energía potencial. Y de hecho, según lo que nosotros hablamos de la función coseno, entonces nosotros teníamos una forma de escribir, por ejemplo, la serie en términos de polinomios para coseno. Entonces hay términos que se eliminan cuando el ángulo es muy pequeño. Y vamos entonces a utilizar como simplificación de que esto se puede convertir en z cuadrado sobre 2. Ahí tal vez si revisa las notas de clase, usted va a ver cómo escribimos la serie para coseno, ¿verdad? Y eliminando lo que son esos términos de mayor orden, entonces llegamos a esa simplificación. Entonces, bueno, ya con eso, la otra cuestión, a veces le ponen un subíndice, el subíndice M, para pues dar a entender de que estamos hablando del valor máximo de ángulo que va a generarse. Entonces suelen colocar esta M. Entonces, por ejemplo, para coseno tenemos 1 menos x cuadrado sobre 2 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial, y así va la serie. Pero para ángulos pequeños del tercer término en adelante se elimina. Entonces de ahí sale el despeje de 1 menos coseno igual a θ cuadrado sobre 2. 2 factorial al final es 2. Entonces, ¿qué pasa con el resorte? Cuando este se está en la posición que estoy mostrando, este resorte está comprimido, entonces la fuerza va para la izquierda, ¿verdad? Y el otro está estirado, entonces también va hacia la izquierda en ese momento, ¿verdad? Entonces, y tendríamos básicamente la misma distancia de compresión.
Entonces por eso ahí nosotros vamos a agregar 2 veces la energía potencial de resorte, que en este caso pues es el mismo resorte para ambos, y necesitamos colocar el X, pero usando las relaciones de triángulo. No sé si notan que este sería X y aquí tendríamos lo que es la distancia, ¿verdad? Esta es la hipotenusa que nosotros usaríamos, miren, y esta sería la distancia horizontal. Entonces la hipotenusa en este caso es D, no es H, ¿verdad? Entonces podemos nosotros escribir de que lo que se estira el resorte se puede escribir en términos de, bueno, para ser más específico sería de esta manera. Pero como estamos hablando de ángulos pequeños, vamos a aproximar esto a D por teta, es decir, la aproximación es de que el seno del ángulo se aproxima a 1 y que 1 menos coseno a teta cuadrado sobre 2 para este caso de energía. Vamos a ver que para el dinámico, seno de teta es teta todavía, pero coseno de teta se aproxima a 1. Eso es más para esta parte, ¿verdad? Que se busca aproximar a la ecuación diferencial que estamos viendo. Entonces, bueno, ahí tendríamos que esto estaría al cuadrado. Entonces aquí usted tendría d cuadrado, teta cuadrado m, ¿verdad? Otra cuestión que vamos a aproximar nosotros, a utilizar es que, bueno, si quieren miremos la energía cinética. En 1 tendríamos la energía cinética. No estoy incluyendo el mgh porque si usted nota lo estoy incluyendo aquí en esta parte de lo que es el cambio de energía. Entonces, bueno, Dionisio tiene una pregunta, si me ayuda con la consulta. Ya puede hacer la pregunta, Dionisio. ¿Se escucha ahorita? Oh, sí, ya. Ah, bueno, profe, ¿por qué seno ahí? No debería ser tangente. Tangente es por mire, si usted nota, estamos viendo la distancia del resorte, ¿verdad? Entonces esa distancia sería más o menos esto que está en azul, pero nosotros tenemos ese ángulo teta, ¿verdad? Y esta distancia D. Entonces si usted nota, lo que ocupamos es el lado opuesto de este triángulo. Entonces el lado opuesto se usa con la función seno, por la definición, ¿verdad? Seno del ángulo es el opuesto entre la hipotenusa. Entonces por eso usamos eso. Si fuera tangente, diríamos tangente del ángulo igual a XR, que es el que estoy llamando aquí ¿verdad? Y esta distancia, que sería D, ¿verdad? También se puede usar, ¿verdad? Pero ya usaríamos tangente. Igual, a veces tangente se puede aproximar a seno del ángulo, ¿verdad? Pero si no, creo que da la misma relación. Entonces... sí, ya. Sí, porque esa es la posición en la que D estaría, si se inclina ahí va. Sí, yo más que todo porque esta es la distancia que lograría comprimirse el resorte, ¿verdad? Entonces con este ángulo teta, en realidad lo que tenemos es un ángulo opuesto, pero como dice usted, no es que no se puede usar tangente, porque al final tangente del ángulo también lo podemos aproximar a seno del ángulo, ¿verdad? Entonces estamos en lo mismo al final. Pero es otra forma de calcularlo. Gracias. Y entonces, bueno, con la energía cinética, como les decía, en la mayoría ya en los textos ya de mecánica usan la T para la cinética. Usted puede usar la K, no hay problema, ¿verdad? Pero ahí más que todo tal vez alguien estudia física más adelante puede ver que usan en esos textos esas letras. Entonces, bueno, aquí tendríamos la energía básicamente de la masa M en verde. Entonces tendríamos esto de acá. Pero si usted nota, yo aquí ya estoy incluyendo el ángulo teta, entonces todo debería estar por lo menos en términos de este ángulo. Entonces, ¿qué más información vamos a usar? Digamos, otra información que podemos usar es para esa cuenta, ese M. Entonces, si ustedes notan, por ejemplo, la distancia que se va a estar desplazando de izquierda a derecha M depende de esta posición o esta distancia, ¿verdad? Todo esto. Entonces, lo que podemos hacer es una relación igual de ángulos, es decir, la posición X nosotros la podemos modelar
en términos de lo que es la misma función seno del ángulo, ¿verdad? Es decir, ahora tendríamos que la hipotenusa sería h y el seno del ángulo nos va a dar esta distancia, o sea, la función, todo eso. Con eso usted podría saber cuál podría ser la posición con respecto al ángulo. O sea, aquí nos queda de forma similar h seno, que se puede aproximar a h teta, pero si nosotros derivamos, aquí vamos a tener la constante h, pero esto cambia, entonces sería h por la derivada del ángulo. Entonces aquí nos quedaría un medio de la masa por h cuadrado por teta prima cuadrado m, porque estamos viendo que es la máxima energía cinética que va a tener. Otra relación que esta va a ser general, sin importar el ejercicio, las de arriba son dependiendo del ejercicio, pero esta sí va a ser en general usando este método. Teta prima máximo, ¿verdad? Para nosotros va a ser teta prima m por omega 0. ¿De dónde sale eso? Bueno, sale de la función general de la solución de la ecuación diferencial. Si ustedes se acuerdan, nosotros la escribimos con una a coseno de omega t menos phi. Entonces aquí pues podemos ver de que esa a puede ser el ángulo máximo que, por ejemplo, en el péndulo simple se logre soltar. Y aquí tendríamos cualquier función, ya sea coseno o seno, omega, ¿verdad? Por el tiempo y phi. Entonces, si usted deriva, ¿qué tiene? Bueno, si usted deriva, tiene negativo seno, teta m, omega 0, ¿verdad? Y ya. Es decir, menos teta m, omega 0, seno de omega y lo demás. Entonces, la constante sale de eso. Y por eso, entonces, estamos haciendo ese cambio. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, como estamos evaluando las máximas energías en esos puntos, entonces al final pues tenemos que por conservación tener la misma cantidad. Entonces aquí nos quedaría menos masa por gravedad, altura, teta cuadrado m sobre 2. Y en el otro entonces tendríamos más, cancelamos el 2, quedaría k de cuadrado, teta cuadrado m. En el lado izquierdo entonces tendríamos un medio de m h cuadrado, pero ahora vamos a hacer esa sustitución. Entonces ya con esto todo está en términos de teta cuadrado, podemos multiplicar el 2 y despejar para omega 0. Entonces omega 0 cuadrado sería menos mgh más 2k de cuadrado sobre mh cuadrado, ¿verdad? Entonces ya con eso nosotros tenemos la expresión para omega, ¿verdad? Y ahí pues tendríamos que evaluar los datos. Noten que aquí lo que nos piden es la masa cuando el periodo es de 0.5 entonces ahí pues nosotros habíamos definido que omega 0 es igual a 2pi f o 2pi sobre t. Entonces ya nos están dando el dato de lo que es omega. Entonces lo que podemos hacer es evaluarlo, ¿verdad? Es decir, que aquí nos da 0.5, evaluaríamos 0.5, sustituiríamos la expresión que tenemos arriba, es decir, que aquí usted lo que haría es igualar esto a 2pi sobre t con el valor de t que le dan. Y bueno, con eso despejaríamos para él. Para el inciso A nos dan 0.5, para el otro nos dicen que es, por ejemplo, infinito, ¿verdad? Entonces para ese infinito, ¿qué pasaría si el periodo es infinito? ¿Qué pasa con omega? Entonces tendríamos que para omega, o sea, tener un periodo infinito, esto tiende a 0, ¿verdad? Entonces omega tiende a 0 y básicamente solo tendríamos que igualar esto a 0 y resolver para el inciso B. Entonces, bueno, ese es el método de energía, ¿verdad? 2, que sería en base a pues los valores máximos de energía potencial, tomando las consideraciones que vimos aquí en el lado derecho. Bueno, entonces voy a hacer el de energía 1, pero no sé si hay preguntas con lo que se mencionó en este momento.
Todo claro, ingeniero, ahí con la práctica. Entonces vamos a ver el otro resultado. Entonces le vamos a llamar energía 1. Y aquí pues, como les decía, vamos a usar la conservación de energía para evaluar la derivada. Es decir, que aquí sería en general, ¿verdad? En general vamos a evaluar esa condición. Y lo que nosotros haríamos es, como esto es una función del tiempo, entonces nos quedaría que esta derivada, como es constante la energía, nos va a quedar igual a 0. Entonces eso es lo que vamos a aprovechar de este resultado. Entonces, ¿cómo puedo escribir la energía en términos de estas cantidades? Entonces, bueno, tendríamos energía cinética, decíamos. Se parece mucho a lo que escribimos ahí arriba, es un medio de m por v cuadrado. Pero en vez de b cuadrado, vamos a usar la relación que tenemos aquí arriba. Si ustedes se acuerdan, dijimos que era h por θ' cuadrado, ¿verdad? Aquí ya no es máximo, ¿verdad? Sino que es en general. De ahí hacemos la misma consideración que dijimos de los potenciales. Entonces aquí sería menos masa por gravedad h, 1 menos coseno de θ, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es como escribiendo el potencial en términos del tiempo, ¿verdad? Si yo solo lo escribo como solo coseno o solo el 1, lo estaríamos hablando como en un momento dado, ¿verdad? Y ahí sería un número, ya no sería una función. Entonces luego lo de la energía de resorte, miren, otra vez el mismo 2 por 1 medio por k y la relación que vimos de d cuadrado θ cuadrado, ¿verdad? Son muy similares los métodos, ¿verdad? Pero lo que sí es como universal son las relaciones que usted haga con las longitudes de arco y las posiciones. ¿Qué va a hacer ahora? Derivar. El lado izquierdo va a dar 0 porque es constante. Entonces aquí le queda, por ejemplo, un medio de mh cuadrado. Le queda derivando 2 θ' y de ahí por regla de la cadena le queda θ'. Recordemos que este lo simplificamos como θ cuadrado sobre 2. Entonces nos quedaría menos masa por gravedad h. Y aquí tendríamos 2 por θ' y de ahí un 2 que es el que estaba en la constante. Aquí quedamos con que era kd cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí sería kd cuadrado por 2 θ y θ'P. Ok, ya con esto podemos ver de que se puede simplificar θ' y se puede entonces hacer esto, colocar esta expresión. Aquí quedaría, por ejemplo, multiplicado esto por mh cuadrado y de ahí podemos factorizar θ, que nos quedaría menos masa gravedad altura más 2kd cuadrado, ¿verdad? La primera solución, que es θ' igual a 0, nos diría que la velocidad angular es 0, ¿verdad? Es decir, no se estaría moviendo. Entonces solo le interesa la segunda solución, y si usted nota, va en la forma de que hablamos, ¿verdad? Es decir, 0 igual a x más omega 0 cuadrado por x. O sea, en este caso no necesariamente tiene que ser x, puede ser el ángulo, puede ser y así, ¿verdad? Entonces lo que acompaña la parte lineal es el omega 0, ¿eh? Entonces para llegar a eso nos hace falta solamente dividir toda la expresión por mh cuadrado. Entonces aquí quedaría la segunda derivada más θ por menos mgh más 2kd cuadrado sobre mh cuadrado. Entonces ya con eso decimos nosotros, bueno, esto que está encerrado es lo mismo que está aquí en color negro, ¿verdad? Entonces ya tenemos omega 0 cuadrado. Y de esa manera entonces trabajamos el de energía. Bueno, ayudó bastante que ya teníamos las expresiones de arriba y las relaciones, ¿verdad? Para poder simplificar esto. Pero bueno, si usted decide solo un método, entonces a lo que ya escribimos tendría que agregarle esto que está a la derecha, ¿verdad? Como ya esto no, ¿verdad? Pero es decir, si usaría el método 2, con que me escriba solo esto, yo le entiendo que usted está usando esa relación, ¿verdad? Ya la función general no es necesaria, pero las relaciones de distancia sí. Entonces bueno, me avisan si hay preguntas.
Ok, entonces vamos a ver ahora el dinámico rápido, tal vez nos da chance. Entonces, con el dinámico básicamente es torque. Entonces, con el método de torque tenemos que, bueno, en todo se usa también esta relación de compensación que vamos a ver en otros ejemplos mañana. Sería la situación esta de que, por ejemplo, si ustedes notan en este ejercicio en particular, ya los dos resortes están en equilibrio porque está completamente vertical. Pero pueden haber casos en los cuales el objeto, digamos, ahí van a ver en el libro ese, salen, por ejemplo, barras horizontales y sale el resorte así, ¿verdad? Pero si hay que considerar el peso de la barra, normalmente se tendería a comprimir un poco, ¿verdad? El resorte. Entonces, en esos casos hay que evaluar el torque en equilibrio para poder entonces no considerar esas fuerzas como parte de la perturbación del sistema, ¿verdad? Porque esa simplemente es como cuando uno ve el bloque vertical, ¿verdad? Dijimos, primero salía en la simulación el resorte, ¿va? De ahí salía entonces conectado una masa, entonces en ese caso usted tendría que el peso sería igual a K por X, ¿verdad? Y en ese caso pues le llamábamos X de equilibrio porque pues el objeto va a estar en reposo. Pero si usted viene y lo mueve otra distancia más, entonces ya ahí el objeto va a tender a oscilar. Entonces lo mismo está pasando con esos sistemas que usted va a ver. Entonces hay que estar pendiente si está compensado o no. En este caso, por ejemplo, el peso no entra en la relación de omega 0 cuadrado que ustedes, o sea, vieron, ¿verdad? En la relación esa de la función. Sino que pues al final cuando nosotros hacemos la sumatoria con la otra situación, nosotros tendríamos menos masa gravedad más K por un X general más X de equilibrio, ¿verdad? Y con eso entonces se igualó masa por aceleración y de ahí salió el omega 0, ¿verdad? Algo así se usa acá también. Entonces bueno, vamos a escribir por ejemplo el torque para el peso. Entonces para eso vamos a usar la relación de que el torque es igual a R cruz F y vamos a escribir entonces en términos de vectores unitarios. Para el peso tenemos que pues la fuerza es dirigida hacia abajo, ¿verdad? Entonces tendríamos por ejemplo aquí el peso y digamos aquí voy a dibujar la fuerza del resorte. Entonces aquí estaría el peso y aquí estaría la fuerza de resorte, pero la fuerza de resorte en general va a cambiar. Ok, entonces, ¿cuál sería el vector posición? Si se acuerdan, nosotros estábamos hablando de aquí, ¿verdad? Nuestra referencia. Entonces, el vector posición para el peso iría más o menos así. Y para el resorte, pues iría más o menos de esta manera, ¿verdad? Entonces, o sea, perdón, no es ese. Ya vamos a ver el brazo de palanca que mencionábamos, el torque. Ese es el vector posición, ¿eh? Entonces tiene dos coordenadas. En coordenada X, o sea, la componente X sería esta parte de acá, para este vector en azul, ¿verdad? Y vemos de que es opuesto al ángulo, entonces vamos a usar seno del ángulo para esa componente y para la otra es coseno. Entonces por eso vamos a escribir aquí, por ejemplo, que para el peso vamos a tener, si ustedes notaron, la hipotenusa debería ser h, ¿verdad? Que sería la distancia esa. Y de ahí vamos a usar la forma vectorial, ¿verdad? Decíamos que las componentes deberían ser seno del ángulo y coseno del ángulo para el otro. Ahora el producto cruz menos el de masa por gravedad y y unitario porque se dirige hacia abajo. Entonces x cruz y z, entonces aquí nos queda menos mgh seno del ángulo en la componente z, pero en todos los ejercicios que vamos a hacer nosotros todo va a quedar en la componente z, el torque. Entonces ahí no es tan necesario escribir ese z unitario. De ahí para el resorte, entonces para el resorte tenemos que
pues colocar lo siguiente, ¿verdad? El vector posición, esa es la ventaja, ¿verdad? El vector posición sigue siendo el mismo, solo que cambia la magnitud porque pues el resorte está conectado a una altura D, pero la forma es la misma, ¿no? Entonces tenemos esto igual y podemos colocar para el resorte esta relación de negativo porque conforme el ángulo se defina, entonces vamos a tener de que la fuerza va a ir o hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces en general, si ustedes notan, cuando vimos lo del sistema masa-resorte se utilizó esta expresión para la relación de resorte igual a masa por aceleración. Aquí lo vamos a usar igual. Entonces sería menos K por lo que nosotros tendríamos que definir como X de resorte, pero lo voy a manejar todo en términos del ángulo porque pues para que quede, ya este lo tengo en términos de seno del ángulo, mira, entonces ya nos puede quedar en términos de θ la ecuación diferencial. Entonces según el dibujo habíamos hablado nosotros que por ejemplo para el resorte nos quedaría XR igual a D por θ, ¿verdad? Entonces eso se usa igual. Entonces aquí nos quedaría D por θ, ya con la simplificación del ángulo, ¿verdad? Que habíamos hablado. Entonces aquí al final X cruz X es 0 y Y cruz X es Z, ¿verdad? Entonces creo que nos quedaría K D cuadrado θ y coseno, ¿verdad? Entonces bueno, nos quedaría esa expresión. Entonces bueno, de ahí hacemos las aproximaciones para este método dinámico. Si ustedes notan, para el energético usábamos 1 menos coseno igual a θ cuadrado sobre 2, pero aquí usamos coseno de θ se aproxima a 1 y seno de θ se va a aproximar a θ, más que todo para lo que es el ajuste de la ecuación diferencial que queremos, ¿no? Entonces bueno, ¿cuál es el torque neto? El torque neto sería creo que menos mgh, ya con la aproximación, ¿verdad? Sería θ. Aquí me faltó, por ejemplo, este solo es un resorte, pero en realidad son dos y la dirección vimos que es la misma para ambos, entonces nos queda así. Entonces aquí nos quedaría más 2k d cuadrado θ y ya con la aproximación de eso. Bueno, en los torques, si nosotros hacemos sumatoria y hay un torque neto distinto de 0, esto es igual a I por alfa. Alfa es la segunda derivada de θ. Entonces, ¿cómo definimos I? Pues en este caso solo no se considera el peso de la barra, entonces solo tenemos que considerar como masa puntual esto, a menos que le diga que es un cilindro, que es no sé, cualquiera de las formas que uno tiene ya el momento de inercia calculado. Entonces aquí como es una masa puntual, quedaría como masa por la distancia que sería h, ¿verdad? Entonces ese sería perdón, al cuadrado, porque es mr cuadrado. Entonces ese sería el momento de inercia. Entonces ahora despejamos para θ, o sea, dejamos la forma de la ecuación, ¿verdad? Nos queda entonces lo que nos quedaría aquí más θ por bueno, mgh menos 2k d cuadrado, y aquí entonces entre mh cuadrado, y llegamos a la forma de la ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces bueno, si hubiera compensación, entonces habría que hacer primero el torque de equilibrio para ver entonces qué torques no consideramos ya cuando esté en movimiento, ¿verdad? Pero en general usted lo va a ver con el dibujo. Por ejemplo, va a decir usted, bueno, aquí está completamente vertical, no están comprimidos los resortes, entonces de una sola vez podemos decir que pues no está compensado, es decir, no está estirado ni comprimido el resorte. Entonces, pero si estuviera, entonces en este caso diríamos nosotros, por ejemplo, que el peso no tendría que formar parte del cálculo de la frecuencia angular. Bueno, si quieren en el Piazza, manden los cálculos para estos dos resultados con los valores que nos dieron y
bueno, eso sería lo que vamos a trabajar por hoy. Mañana vamos a hacer más ejercicios de este estilo y voy a ver si encuentro más de las de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Para que podamos trabajar en eso. Entonces, bueno, me avisan si hay preguntas, si no, pues hasta aquí llegaría.